Entonces, comenzamos. Esta es la presentación que vamos a tomar como plantilla. El primer slide que tiene simplemente es el nombre del proyecto que van a hacer, es un rótulo de acuerdo a la norma ISO. Tiene el nivel de análisis que se va a utilizar. Nosotros preferimos que utilicen el nivel de análisis exploratorio para proyectos nuevos, porque para llegar a una etapa concluyente hay que hacer lo que se llama un proyecto ejecutivo, y eso toma una cantidad de tiempo terrible. Entonces preferimos que el proyecto se resuelva a un nivel de estudio de factibilidad, que es lo que se denominaría exploratorio. Significa que antes de llevar el proyecto a la realidad, van a tener que hacer un paso más que llevarlo a nivel concluyente, ¿no es cierto? En el caso que ustedes vayan a una empresa y les dé una necesidad, que esa necesidad no signifique hacer un proyecto completo, sino la mejora de algún proceso, una cuestión un poquito, digamos, para mejorar la metodología de producción o lo que fuera, se coloca monitoreo de desempeño directamente. Después se coloca responsable, el responsable es el que emite, el que emite es el equipo. Si quieren le pueden poner un nombre al equipo, y por ejemplo, por decir un nombre, podría ser el equipo, por decir cualquier cosa, los mejores. El equipo los mejores después tendrá integrantes que los van a colocar en la parte derecha del rótulo con su correspondiente email, ¿no es cierto? Siempre van a revisar Esteban y Pablo, y siempre aprueba los profesores, ¿cierto? En las revisiones van, a medida que vayan avanzando, quizás sienten la necesidad de hacer correcciones y van a haber sucesivas revisiones para que estén seguros siempre que están utilizando la última revisión. La revisión con que se emite es la revisión 0, y a medida que se van haciendo revisiones se van colocando números sucesivos. Y después siempre se coloca el motivo por el cual se hizo la última revisión, para que esto tenga trazabilidad. Entonces, ustedes van a tener guardada cada una de las versiones de su presentación, y ahí vamos a ir manejándola. Ojo con una cosa, no pongan en el nombre del archivo la revisión, porque eso cambiaría todos los vínculos. Entonces, la revisión se coloca solamente aquí. Bueno, ¿el objetivo cuál es? Es, a través de un proceso ordenado y sistemático, encontrar bajo qué condiciones un negocio, un proyecto es rentable. Lo primero que van a encontrar acá es un análisis pasa no pasa. Significa que en algún momento, y lo más rápido posible, uno, con las primeras cifras que ustedes tengan del proyecto, se plantea un flujo de fondos que todavía no saben lo que es, y ahí se hace una determinación si eso más o menos da bien o no da, para que vayan figurándose si el proyecto entra dentro de los cánones de rentabilidad que tiene que tener, ¿no es cierto? Entonces, ese pasa no pasa, si ustedes cliquean ahí, ven cómo funciona esto, aparece automáticamente la planilla asociada. Ustedes creo que no la están viendo ahora, ¿no es cierto? No, ingeniero, profe. No, profe. No, hay que Porque hacerle de nuevo compartir. hay que dejar de compartir y buscar cuál es la pantalla a la que se refiere. Y ahí la vemos, y es una planilla Excel que tiene un modelo de negocio general. Y ese modelo de negocio, cuando ya conozcan la teoría, la van a entender, ya finalizando la teoría, ahí pueden cargar lo que quieran y simular económica y financieramente el negocio. Hoy no vamos a explicar esta parte, la vamos a dejar para casi el final, pero
van a tener hasta un modelo que si ustedes quieren pueden entrar. En general en las planillas ustedes pueden escribir en las celdas que están azul y en las negras hay fórmulas y hay que respetarlas. No las protegemos porque protegerlas las hace tremendamente incómodas para jugar con ellas. Esto también, si ustedes se quieren meter en cada una de las celdas y ver cómo se calcula, pueden entender perfectamente cómo se arma un modelo. Si no les interesa entender tanto, solo basta con cargar los datos. La mayoría de mis alumnos siempre terminan investigando las celdas y a veces terminan sabiendo más que yo de cómo hacer un modelo, pero eso queda para el interés de cada quien, ¿no es cierto? Lo cierto es que acá todo el modelo está explícito y lo entregamos. Ojo, chicos, nosotros no somos responsables de que el modelo funcione perfectamente. Los responsables son ustedes. De eso se trata la cátedra. Nosotros les damos todo este material para que jueguen con él, pero bueno, en caso de que destruyan algo del modelo o les dé alguna locura, tienen que venir y consultar para que nosotros entendamos cuál es el problema y los ayudemos, ¿no es cierto? Ahora dejamos de compartir, volvemos al PowerPoint. Ojo, quiero que entiendan que esto, la presentación lo hace de modo automático, no hay que estar pasándose de un lado para otro. Acá tenemos, entonces pasamos al siguiente slide. En el siguiente slide tienen todos los pasos del método. Necesidad, solución, contexto, mercado, mercadeo, proceso, organización, sustentabilidad, financiamiento, conclusiones. Ustedes eligen el paso, por ejemplo el primero, porque tenemos que empezar por el orden, y acá empezamos. Lo primero que van a encontrar es un mapa conceptual de lo que va a cubrir ese paso del método y el objetivo que va a tener. El objetivo es que los negocios se basan en necesidades de las personas, sus organizaciones, los procesos que desarrollan y los impactos que generan en el medio ambiente. Ahora, el mapa conceptual está acá para que entiendan cómo se desarrolla ese paso. Si quieren meterse en cada una de las partes del paso, lo único que tienen que hacer es cliquear sobre eso y aparece. En la necesidad lo que tienen que hacer es explicar la necesidad de un modo claro, sintético y sencillo y clasificarla de acuerdo a Maslow como
i emboirat i necessites una mà. Si les coses no et roden bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, com un raig de llum dins la teva foscor. Digues pas el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop, saps cert, tens un amic, tens un amic. Hi ha coses que diuen molt de tu, Tens un amic, com trucar a la Marató de TV3. Aquest 17 de desembre, tens un amic. contra el dolor crònic. Grade 5, please. Camera's forward. And we're recording sound. Slated. Bueno, acá hemos repasado, ¿no es cierto?, las necesidades de acuerdo a Maslow, y ustedes en este slide lo que tienen que hacer es muy sencillamente explicar la necesidad que van a resolver con este proyecto. Una vez que la explicaron, o sea, es obvio que van a sacar del slide este videíto, y también van a colocar una flechita diciendo qué tipo de necesidad de acuerdo a Maslow
están satisfaciendo. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Con nuestro proyecto, digamos. Sí, claro, con el proyecto de cada quien. Por eso es ¿Que va muy a ser una lindo. mejora o algo nuevo? Puede ser algo nuevo o puede ser una mejora. Eso queda a libertad para ustedes. Puede ser una empresa existente que la busquen o puede ser una empresa que imaginan ustedes. Pero también ustedes pueden decidir ser empresarios. Pueden imaginar un proyecto electromecánico también con ideas que hayan tenido en otras materias. Supónganse que en otra materia hicieron un proyecto, pero no le vieron la parte económica. No pueden traerlo acá y plantearlo. ¿Entienden? Sí. Bien. Vamos entonces. Perdón. Vamos. Ven que acá hay como un botoncito. Lo aprietan y eso los vuelve al mapa conceptual. ¿Qué vimos recién? La necesidad. Ahora vamos a ver el cliente, ¿sí? Y acá está el perfil del cliente. Yo siento sonidos. ¿Hay algún micrófono abierto? Sí, por ahí Facundo Blanco. Se escucha al Facu Blanco, que hay ruido atrás. Ahora pago, disculpen. Por favor, si lo puede. Muchas gracias. Vamos entonces al cliente. ¿Se acuerdan que habían dos tipos de clientes? Los clientes B2C, o sea, que es alguien que le vende a un consumidor, o puede ser que nuestra organización le venda a otra organización. Vamos a tomar dos ejemplos. Si fabrico, por ejemplo, si mi negocio consiste en suministrar electricidad, yo le vendo la electricidad a consumidores y pueden ser que sean familias, ¿no es cierto? O sea, son personas. O puede ser que ese mismo servicio de electricidad le suministre electricidad a empresas. Entonces ya no tengo un dueño concreto, un consumidor concreto. El consumidor es una organización, es una empresa. Tiene un nombre de fantasía, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera un consumidor, lo primero que tengo que entender es cuál es su nivel socioeconómico. Esto que tienen copiado acá es cómo el INDEC publica los niveles socioeconómicos. Los publica por deciles. O sea, el 10% de la población gana tanto, el segundo decil, que es el segundo 10%, así sucesivamente, hasta llegar, digamos, del más rico al más pobre y cubrir todos los estamentos de la sociedad. Esta planilla que está colocada acá era la última que había cuando se revisó el método. Puede ser que cuando a ustedes les toque ya no esté validez. Por eso siempre hay que chequear que sea la última actualización. Para así pueden caracterizar el nivel socioeconómico correctamente. Además es interesante colocar algunos datos de clasificación. Por ejemplo, acá se dan algunos, no tienen por qué ser eso, género, edad, nivel socioeconómico, territorio, nivel educativo, actividad, etc. Lo que se les ocurre, se les ocurra como un dato de clasificación bueno para el caso. Arman esta tablita, no pongan muchas cosas, siempre más simple mejor, y ahí ya habrían logrado hacer el perfil del consumidor. Ahora, si no fuera un consumidor y le estamos vendiendo a otras empresas, ahí el perfil cambia de forma, por ejemplo, qué tipo de organización le vendemos al Estado, un microemprendimiento, a estudios, a pymes,
a gran empresas, corporaciones, etcétera, etcétera. Marcan con una cruz la que corresponden, es lo único que tienen que hacer. Solamente una cruz. Y después tienen que colocar a qué tipo de industria se dirige el producto que están haciendo. Por ejemplo, siderúrgica, oil and gas, qué sé yo, alimentaria, lo que fuera, ¿no es cierto? El tipo de industria que sea. Y llenando esas dos planillitas, ya está listo el slide. Cuando le vendemos a una organización, también es conveniente caracterizar la cultura de negocios. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Hágalo. De la filmina anterior. Si nosotros realizamos una mejora para una empresa, para esa misma empresa, ¿el beneficiario quién es? El dueño vendría siendo. Si reducimos el costo en una empresa, No, supóngase. no. Esa empresa tiene un cliente. Bien. Y si reduce los costos en su producción, lo involucra el cliente final. Claro. Bien, porque vende el precio a lo mismo, el precio de mercado es único. Y van Claro. A ver, yo quiero que me entiendan una cosa. Si hay una empresa que vende algo, es porque satisface una necesidad. Y esa necesidad, el dueño de esa necesidad es un cliente, que es el que paga. Perfecto, ahí quedó claro. Ustedes no pueden proponer una mejora a nadie si no entienden quién es el cliente. Perfecto, gracias, profe. Bueno, sigamos. Entonces, buscamos como siempre el botoncito este que está siempre en algún lado. Yo acá tengo tantos botones que me pierdo. Salió cualquier cosa, pero... vamos a necesidad, estamos en perfil del cliente, ¿sí? Habíamos visto el perfil B2C, el B2B, y llegamos a la cultura de negocio, ¿no es cierto? Ahí para ubicarnos dónde estábamos bien y no perdernos, siempre tenemos que estar ubicados en nuestro mapa conceptual, ¿no es cierto? Y acá, fíjense, yo le voy a dar escape. Cuando le doy escape, voy a volver a compartir la pantalla porque quiero mostrarles algo que es importante verlo. ¿Se acuerdan que estábamos en esta presentación y estábamos en este slide? ¿Por qué le di escape y me metí adentro del slide? Para que vean esto, que en modo presentación no se puede ver. Esto es un modelo para caracterizar la cultura del cliente de ustedes, la cultura para hacer negocios. Esto solo se hace cuando el cliente de ustedes es otra empresa. ¿Me siguen? Sí. Discúlpenme, ¿a qué hora termina la clase? A las 7. A las 7. A las 7, bien. Bueno, fíjense acá. Tenemos algunas dimensiones para clasificar la cultura de ese cliente. Una es el riesgo, otra las decisiones que toma, cómo las toma, otra si tiene inteligencia emocional o tiene poca, etcétera, etcétera. La orientación temporal, la negociación y la actitud frente al cambio y el estilo de negocio. Y al lado de cada una de esas ven dos calificaciones extremas. Por ejemplo, riesgo, o es conservativo o es agresivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginarnos un típico cliente argentino, por ejemplo. Un señor que tiene una empresa y que esa empresa le compra a la empresa en que están ustedes ahora. Entonces, ¿cómo se imaginan que va a ser conservativo o agresivo en la toma de riesgo? Conservativo. ¿Conservativo en extremo o entre conservativo y el medio? ¿Cómo lo ubicarías? En el medio, pero más cerca de la parte conservativa. Más cerca de la parte conservativa. Vamos a ver.
Vamos a tomar esta opinión, ¿ven? Y movemos el cursor. ¿Te parece ahí? Sí, sí. Bien. Las decisiones, ¿cómo las tomaría ese empresario hipotético? ¿En forma individual o colectiva? Yo lo ubicaría al General. medio. ¿Perdón? La ubicaría al medio yo. Al medio. Muy bien. ¿Y cómo sería la inteligencia emocional de ese empresario, en experiencia de ustedes? ¿Sería baja ¿Qué es lo o que sería sería, alta? profe, inteligencia emocional? ¿Perdón? ¿Qué es lo que vendría a ser la inteligencia emocional? No escuché, discúlpenme. ¿A qué se refiere con inteligencia emocional? O sea, ¿qué vendría Ah, a ser? bueno. La inteligencia emocional es todo aquello que no explica la inteligencia cognitiva. ¿Me entiende? Una persona que es inteligente cognitivamente es una persona que, bueno, que es muy inteligente, hace muy buenos cálculos, hace grandes investigaciones. Hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia motriz. Esas personas extremadamente hábiles con su cuerpo, que se mueven perfectamente. Y otro tipo de inteligencia es la inteligencia emocional, que es que tienen potencia social, que tienen buen trato, que saben entender cómo está el otro. ¿Se ubican en el concepto? Sí, sí. ¿Cómo se imaginan un empresario argentino típico? ¿Con mucha inteligencia social o con poca, o en el medio? Menos que Media baja, diría yo. O sea, te lo imaginás así. ¿Sí? Sí, correcto. Bien. Y vamos a la orientación temporal. Nos podemos orientar al futuro, al pasado o al presente. ¿Cómo ven a un empresario argentino? ¿Está muy preocupado por el futuro, por el presente o por el pasado? Por el futuro. Por Sí, el futuro. futuro. El presente proyectando al futuro. Así. Lo pondríamos así. ¿No es cierto? Basándose en el pasado. Claro, exacto. Y en la negociación, ¿cómo negocia? ¿Es competitivo o es colaborativo? Más Competitivo. 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 Igual depende de qué sector estemos hablando, profe. Pero hay mucho consenso y yo creo que es así. Cuando negociamos somos bastante competitivos, siempre queremos lo mejor, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo ahí, ¿no es cierto? Y la actitud frente al cambio, ¿cómo la ven? ¿Les gustan los cambios? ¿Los aman o más bien los evitan? Los evita. Se evita, Se yo evita. creo. Se evita, sí. Oh, perdón. Vamos a ponerlo por ahí si quieren. ¿Y el estilo de negocios lo hacen transaccional o son más bien de relacionarse? Relación, creería. Relación, sí, porque somos latinos. Fíjense ahora qué vamos a hacer. Con la ayuda de Dios vamos a tratar de proyectarla otra vez. Ahí está. Sí, profe. ¿Ven como de una simple mirada se imaginan cómo es el cliente? ¿Lo entendieron? Sí, sí. profe. Sí, profe. Porque es difícil decir, alguien te pregunta, ¿cómo es la cultura de ese cliente? Y uno se queda mirándolo y qué sé yo, ¿cómo te lo digo? Bueno, esto es una forma de decirlo. Esto se llama un modelo cultural. ¿Mm? Vamos con el Profe, una botón hacia consulta arriba. Sí, acerca de ese modelo de análisis. Si nosotros sí. nos topáramos con un cliente, ¿cómo podemos
armar ese modelo de la forma correcta, charlando con el cliente, viendo su página web. Hay muchas formas, yo te digo las más comunes. La más común es charlando. La segunda es hablando con personas que conocen muy bien a los clientes. Por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto para una empresa existente, hablando con el dueño, ya sabés cómo le sacó la ficha a sus clientes. Los requete conoce. Y la otra es cuando no sabemos y estamos muy perdidos, hacemos encuestas. Y también, hoy en día, todo lo que es redes sociales, web, da mucha información sobre el cliente. Vamos entonces a la retención. En la retención nos vamos a encontrar con la matriz de retención. Fíjense cómo está armada. Tiene un objetivo. ¿Ustedes qué tienen que decir? ¿Se aplica al negocio que están estudiando o no aplica? O sea, tienen que poner sí o no. Y si ustedes entienden que la empresa que están imaginando, ¿sí?, o la empresa concreta que están analizando lo cumple o no. Y después de ver todo eso, idear, sintetizar una frase, ¿cuál sería la estrategia de retención que ustedes utilizarían? ¿Entendieron? Sí. Vieron que siempre el lenguaje de negocios son pocas palabras, números, curvas, ¿me entienden? Modelos. Entonces acá lo único que van a ver son sí y no. Y acá va a haber una frase que va a decir, yo retendría al cliente de tal modo. Una frase. Y para lograr esa frase hay que pensarlo, hay que trabajar en equipo. Entonces, volvemos con el botón y acá que sigue, el modelo de venta. Vamos al modelo de venta. ¿Se acuerdan que vimos que estaba la venta informativa, transaccional, relacional o asociativa? Este modelo que tienen acá cubre estos dos tipos de venta, la relacional y la asociativa. O sea que si ustedes colocan esto, en cualquiera de estas dos sirve este modelo. Y si ustedes tienen venta transaccional o informativa, tienen que sacar esto de acá y explicar en un cuadro de texto cómo van a vender el producto o cómo se vende usualmente ese producto. ¿Está claro? Sí. Vamos a volver a darle escape, aunque sea un poco rompe porque no nos deja de compartir la pantalla y todo eso. ¿Lo están viendo cuando le di escape? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Sí, profe. Bueno, ¿ven esto que está acá? Esto se puede mover. Si tuvieran un pulso mejor que el mío, lo moverían mejor. Oh, se ve que no lo puse en la de movimiento. Ahí está. Ahí la agarré, ¿ven? Y lo puedo llevar al cuadrante que me interesa. ¿Está claro? Supónganse que la venta es transaccional. ¿Dónde lo coloco? Ahí. Si la venta es transaccional, no tengo que utilizar este modelo, porque es simplemente una transacción. El otro día me explicaba un chico en clase teórica cómo hacían para vender. Bueno, ahí sacan ese pie que hay ahí, y colocan un cuadro de texto y lo explican. Igual si es venta informativa.
Ahora, si es relacional o asociativa, tienen que utilizar este modelo. ¿Y cómo es el modelo? Y ahí volvemos. El modelo es este. Ven que tiene metida una presentación adentro que les explica directamente cómo es un modelo de venta complejo cuando se vende relacionalmente o asociativamente. Y un modelo de venta son las mejores prácticas para vender algo. ¿Cómo se determinó este modelo de venta? Hubo una consultora de Estados Unidos que analizó montones y montones de industrias que tenían venta relacional y asociativa y determinaron cuáles eran las mejores prácticas. Después este mismo método se perfeccionó con la experiencia. Después lo tomó el MIT y le terminó de dar otra vuelta más de tuerca. Y después se aplicó durante 20 años. O sea que esto está afinadísimo. ¿Cómo entran? Les va dando consejos. Conozca a su cliente, tenga clara la necesidad de la solución, construya una relación, identifique el proceso de evaluación y adquisición, conozca la competencia, establezca una estrategia para ganar, desarrolle e implemente un plan, gestione el proceso y realimente el proceso. Ustedes de esto ya lo tienen hecho. ¿Por qué? Porque es muy complejo hacer un modelo de venta asociativa. Por eso ya se los entregamos hecho, para que el trabajo tenga la elegancia que tiene que tener. ¿Qué pasa si quieren saber más de alguna? ¿De cuál de estas les interesa saber un poco más? La de construir una relación, por ejemplo. Sí, Construye por la una necesidad. relación. A mí de la necesidad, pues. Fíjense, conozca la historia entre su empresa y el cliente. Examine sus anteriores adquisiciones. Liste los contactos claves y sus preocupaciones. Ayuda al cliente a entender su organización. Establezca relación con los consultores, si el proyecto tiene consultores. Trabaje las conexiones políticas. Si es, por ejemplo, ustedes quieren hacer un parque solar en un municipio, hay que hacerse conocer por el intendente, entablar relación con él, con la gente del municipio, colaborar con el cliente. ¿Por qué? Porque supónganse que es un cliente que va a escribir un pliego. Vuelvo al caso del parque solar. Ayúdenlo a hacer el pliego. Díganle, no te olvides de incluir esto, no te olvides de aquello. Mira, acá tengo una especificación muy buena para el panel solar. Y conviértanse en el vendedor preferido. Y fíjense lo que les plantea ahí el método. Que aprendan una cosa. ¿Por qué les deberíamos comprarles a ustedes? Y te plantea un caso que suele suceder. Uno está en un aeropuerto. Hay uno de los funcionarios claves de la otra empresa. Faltan 3 minutos para embarcar. Y él le dice, a ver, che, Facundo, decime, ¿por qué te tengo que adjudicar este proyecto a vos? Y vos le tenés que decir, en un minuto, cuáles son tus reales ventajas. ¿Cuál es el valor que tiene tu solución y no tienen los otros? ¿Está claro? Si bien este ave que está acá, la cliquean y vuelven al principio. ¿Quién otro quiere ver un paso más? Lo voy a volver a explicar en teoría, pero ¿quieren que veamos otro paso más? La estrategia para ganar. Estrategia para ganar. ¿Quién fue el que dijo eso? Yo. ¿Quién es yo? Porque no te León. estoy viendo. Perdón. León. Mirá, te fuiste al meollo, ¿no es cierto?
Y si tengo un minuto, necesito una estrategia. ¿Ven? Primero, definir objetivos. Diferenciarse. Hay que diferenciarse de la competencia. Si todos mandamos lo mismo, gana solamente el que tiene el mejor precio. Tratarse de anticipar cuál puede ser el precio de mercado. Establecer una estrategia para lograrlo, porque quizás ustedes digan, pucha, estoy seguro que si esto vale, no sé, $175.000 lo ganamos, pero hay que establecer una estrategia para lograr ese precio. Seguramente que la primera vez que determinaron eso, disculpen, no me di cuenta que tenía el celular abierto. Seguramente no es tan fácil, porque quizás el primer cálculo de precio que hagan les da 180. Y dice, ¿y cómo hago para ganar plata? No puedo lograr el precio de mercado. Bueno, y hay que establecer una estrategia para lograrlo. Y ahí se sientan los ingenieros y piensan, y bajemos el costo por acá, hagamos esto, hagamos... Siempre los ingenieros son los que resuelven esos problemas. Otra, elabore una estrategia de comunicación en la oferta. Hagan una oferta que sea agradable, que le encante leerla. ¿Cómo pueden agregar valor según la óptica del cliente? ¿Cómo pueden trabajar en la estrategia tempranamente? Y corregirlas todas las veces que sea necesario a medida que van viendo los cambios en el contexto y van comprendiendo mejor la necesidad del cliente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, puedo pegarle a cualquier cosa menos, porque tengo ventanitas por todos lados, menos las que me hace volver. Ahí está. Ahí, ¿puedo hacer una aclaración, Eduardo? Sí, dale. Un poco con el paso anterior, que se llamaba eso, tener esos 3 minutos, 1 minuto, es el que o sea, un poco a la analogía que se llamaba el elevator speech, o lo que se denomina tener ese resumen ejecutivo, como para poder encontrarse, o sea, en el caso hay otra analogía que te encontrás, vos tenés ese proyecto en la cabeza dando vuelta, y trabajás en una empresa y tenés siempre el proyecto ahí que crees que está, que es bueno, que es muy, muy interesante, y te encontrás, apenas entras a la empresa, te encontrás en lo que te baja al piso, a tu piso donde trabajás, en el elevador, en el ascensor, te encontrás al gerente, a tu jefe, al máximo que nunca en la vida lo vas a cruzártelo. Bueno, tenés el momento hasta que se baje el ascensor para convencerlo y venderle tu proyecto. Entonces, bueno, ese es un poco me hizo acordar el tema de... Fantástico el tener ejemplo, Pablo, muy bueno. Muy bueno. Y por ahí es muy... Nada, a lo que voy, podés tenerlo muy desarrollado el tema, pero si no tenés ese minuto para explicarlo bien interesante, que es el resumen ejecutivo, le podemos llamar, es la diferencia entre que al bajar al piso te diga, a ver, vení, acompáñame, o te diga, bueno, dale, creo que lo veo, te aviso. O sea, la diferencia y por ahí para esto tener la estrategia, una estrategia competitiva y cómo desarrollarlo. Claro. Les voy a contar una cosa que viene de la experiencia. ¿Se acuerda que cuando vimos tenga clara la necesidad de la solución acá, dijimos, a ver, ¿dónde está? A ver, acá. Responda a las preocupaciones de su cliente. Eso es vital decirlo cuando te encontrás con él. ¿Está claro? Pero el cliente siempre tiene preocupaciones. Por ejemplo, le voy a decir, sí, la verdad que
A mí me gustaría adjudicárselo a usted, pero tengo miedo que... ustedes saben que el hombre tiene miedo de que no le cumplan los plazos. Entonces, vos ahí podés decirle, mire, nos puede entregar confianza porque además de tener un buen producto, en los últimos 10 proyectos hemos cumplido todos los plazos. Entonces el tipo se va a quedar tranquilo. Porque eso le preocupaba. ¿Quieren ver alguno más? ¿El del plan? Desarrolla e implemente un plan. Lo que quiero demostrarles es que no importa entrar en el orden. Los modelos de venta se les da un orden para ordenarlo, pero el proceso de venta en general es muy desordenado. Entonces pueden entrar en este método del paso que se les ocurra, que los van a ir entendiendo todos, ¿no es cierto? Hay que armar un equipo, distribuir las tareas, definir plazos y responsables. Porque el marketing y las ventas son un trabajo en equipo. No vende solamente el vendedor, vende el vendedor, más en proyectos electromecánicos. A veces yo he visto técnicos hacer maravillas con los clientes. Hay un exalumno de la tecnológica que me acompañó en muchas aventuras de negocios, ¿no es cierto? Su nombre es Cacho Zárate, ingeniero electromecánico, especialista en diseño de turbinas y postventa. A mí me encantaba Trabajé con él. cuando teníamos un cliente difícil, de estos que son difíciles técnicamente, me encantaba ir los dos juntos. Él defendía la turbina y yo el generador. Y era un placer porque le salían con la pregunta que le salieran y él se iba a poner con toda su paciencia, iba a dibujar un croquis en el pizarrón, por ejemplo, de un cojinete, y le iba a explicar cómo funcionaba el cojinete, por qué el diseño nuestro era mejor que otros diseños que había en el mercado, que tenían estas... Y al final se quedaban embobados los clientes con él. Justamente por eso. Entonces hay que armar un equipo, distribuir tareas, definir plazos y responsables. Siempre el orden, aún en el desorden de una venta. ¿Alguno más quieren ver? Profe, yo tengo una duda que no es uno más, pero esto que, o sea, ¿cómo lo vemos? Es todo aplicable a gran escala, por como habla usted de proyectos electromecánicos grandes y cosas así. Pero ¿es totalmente aplicable a algo chico, a una consultora chica, o digamos, hay que adaptarlo? Todo lo que se ve en el método es aplicable a la gran empresa y a la pyme más chica. Con este método se han formado pymes que facturan lo necesario para que viva una familia. Una vez tuve una anécdota, se las voy a contar. Estaba yo llegando a la universidad y me encuentro con una exalumna mía y me llama la atención que estaba embarazada, entonces la felicito, qué bien, qué sé yo, para cuándo esperás, las preguntas típicas, ¿no es cierto? Y digo, ¿por qué estás en la facultad? Y porque rendí la última materia. Bueno, la felicité también, qué sé yo, le había ido muy bien. Entonces le digo, ¿qué fue de aquel proyecto que me presentaste tan lindo? Me había presentado, ella y un grupo de chicos del último año me habían presentado un proyecto maravilloso. ¿Qué fue del proyecto? Y me mira y me dice, ¿y de qué cree usted que yo vivo? Chicos, aquí pueden aprender a ser empresarios. Este método tiene el conocimiento
de montones de empresarios. Solo que para cierto tipo de negocios hay partes de toda esta metodología que se vuelven más importantes que otras. ¿Me entienden? Sí. Por ejemplo, si ustedes hubieran tenido una venta transaccional, no estarían preocupados con esto. ¿Me entienden el concepto? Si ustedes hubieran estado en una venta por acá, esto no importa tanto. Porque al cliente no le interesa saber nada. Quizás lo único que le preocupe es el precio y nada más. Claro, también depende del rubro, entonces, el que estamos hablando. Exacto. Por eso siempre el método es general. Y en el caso, por ejemplo, de la venta de software, ¿en dónde quedaría eso? Normalmente es una venta informativa. La gente quiere saber muchas cosas del software, pero no le interesa hacerse amigo del desarrollador, del vendedor. Ni aunque sea software a medida. Software a medida ya caes en estos dos cuadrantes. Claro, a eso me refería, el software a medida. Software a medida caes en los cuadrantes de arriba. Y ya te tenés que guiar más por estas pautas. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Y fíjense que para ustedes, el único Profe, ¿hay algo más ejercicio que específico tienen de que hacer transaccional? en este slide es poner la estrellita en el lugar correcto. Y si no es una venta relacional o asociativa, explicar cómo se hace la transaccional o como la informativa en el caso de ustedes. Por ejemplo, la informativa puede ser que ustedes pongan a través de una página web, punto y aparte. Si es transaccional, por ejemplo, a través, voy a decir una tontería, ¿no? Pero a través del kiosco del barrio, punto. O por ejemplo, con un distribuidor. Volvamos acá. Y ahora vamos al CRM. ¿Qué es un CRM? Es un software que sirve para almacenar la información de los clientes. Hay tres posibilidades con esta. Que lo hagan ustedes, porque no tienen plata y lo único que hacen es una planillita Excel donde cargan los datos más importantes de cada cliente, o que se bajen un software libre y lo adapten al caso de ustedes, o que se compren un software comercial. En todos los casos uno tiene que saber el costo, porque si voy a hacer una planilla, supónganse que mi decisión no, voy a hacer una planilla yo, la voy a hacer bien para que se adapte. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuántas horas le va a dedicar a hacer esa planilla? ¿Y quién va a ser el responsable de la implementación? ¿Y cuándo pensás que eso va a estar funcionando? Entonces, normalmente lo que hacemos cuando llenamos esto es muy simple, es investigar qué software hay y tomar una decisión. Voy con un software libre, voy con un software comercial que lo compro. Si lo compro, después lo tengo que poner como un costo en el proyecto. O si lo hago propietario, no voy a poner dinero, pero voy a poner horas. Y las horas me cuestan. Porque alguien se tiene que sentar en la silla y gastar esas horas, y eso tiene un precio. ¿Está claro? Entonces ahora volvemos
y volvemos al mapa conceptual y lo hemos completado totalmente. ¿Entienden cómo funciona esto? Así va a ser con cada paso del método. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir deshojando como una margarita y entendiendo cómo se llena. Después, cuando ustedes intenten llenar esto, les van a aparecer dudas. Y para eso estamos nuevamente nosotros, para despejar esas dudas y ayudarlos a encontrar las respuestas. Este método se ha utilizado en negocios de una facturación anual, ya les digo, como para que viva una familia, y negocios de hasta 1.000 millones de dólares. Preguntas. Entonces sigamos. Fíjense ahora, ¿ven esos semáforos que están ahí? Sí, profe. ¿Para qué están esos semáforos, chicos? Para saber cuándo avanzar y cuándo frenar. Está bien, pero ahora hay que encontrarle la interpretación. Están las tres luces. La luz de pare, la luz de seguir con cuidado o cuidado, y la luz verde que nos dice siga. Algo muy importante en los negocios, en los proyectos, nunca tenés toda la información necesaria para llevarlos a cabo. Siempre hay partes que están muy bien de información y partes que no están muy bien. Entonces lo que les pedimos es que una vez que terminan de hacer un paso, califiquen el nivel de información que tuvieron. Si fue excelente, si fue más o menos, si fue regularona, porque eso es muy importante saberlo. Entonces, fíjense cómo es. Los semáforos son para calificar el nivel de información que se tuvo en cada uno de los pasos y tienen que señalar con una flecha el que corresponde en cada paso. Verde, ¿qué es? Que tengo información suficiente y confiable. Amarillo, ¿qué es? Que tengo situación intermedia, o sea, no era ni tan suficiente ni tan confiable, pero no era mala. Y rojo es si la información es insuficiente y no confiable, porque ahí están, ustedes están desarrollando un proyecto en etapa exploratoria. Entonces, al decirle que en un paso, por ejemplo, al decirnos a nosotros los profesores, que en un paso no lograron el óptimo de información, les está diciendo que antes de implementar esto, no es que van a tener que volver a correr todo el método, van a tener que profundizar el paso que quedó en rojo, o un paso que quedó en amarillo, porque eso está flojo. Y no lo ocultamos, lo decimos. Y todo el mundo está agradecido. ¿Está claro? Sí, profe. Preguntas, chicos, vamos. ¿Qué preguntas se les ocurren? Vamos. Estaría bueno que vayan pensando, por ahí por la experiencia de otros años, como dijimos al principio, es que a qué tipo de empresa apuntar, qué tipo de negocio, por decirlo así,
o ya ir viendo, para no demorarse, es muy importante, con todo esto que le ha mostrado Eduardo, no demorarse en, justamente, en la toma de decisión a dónde apuntar y si aplica o no, si la envergadura de esto aplica o no. Como decía Eduardo, desde algo chiquito hasta algo grande, y nada, definirlo como recomendación, definirlo rápido para no perder el tiempo y no demorar en las entregas y demás. Por eso, nada, está bueno ya ir pensándolo desde hoy en el grupo, debatirlo, ver si aplica los modelos. Chicos, es fundamental que elijan un tema. Lo primero, armen un equipo. Segundo, elijan el tema. Puede ser un tema, una necesidad de una empresa, que ustedes van a ir y van a ayudar para que lo logren resolver, o puede ser algo que hayan hecho en una materia. Supónganse, por decir algo, hicieron una materia, diseñaron un parque eólico. No sé si lo tienen en alguna materia, pero supónganse. Y quieren ver cómo es desarrollar el negocio de un parque eólico. Bueno, vamos a hacer un parque eólico, aunque sea imaginario el que van a hacer. Van a buscar los datos de un parque real, que puede ser alguno de los parques que ya se han hecho en Mendoza, y ver cómo es la lógica, y estudiarlo a través de un método de negocios para entenderlo. O puede ser también que digan, yo siempre quise tener una empresa de esto, ¿qué les pedimos? Que sea algo electromecánico, porque esta es la carrera de ustedes. Pero si la iniciativa de negocio fuera lo suficientemente interesante, podríamos hasta considerar algo que no es puramente electromecánico. Una consulta, profe. Sí. Una consulta. Con respecto a eso, supongamos que elegimos un proyecto que hemos hecho en otra materia. Sí. En caso que nos demos cuenta de que no es rentable o no es viable su fabricación, Sí. ¿hay posibilidad después de tratar de embarcar la empresa para otro lado, digamos, la supuesta empresa, o volver hacia atrás y empezar, teniendo en cuenta el tiempo que por ahí nos va a demorar el análisis? Ustedes serán calificados no por la bondad económica del negocio, sino por la corrección de las conclusiones. Perfecto. Si vos me decís, esto no anda como negocio, y lo demostrás, aplausos. Y te vas con un 10 igual que el que me mostró un negocio genial. ¿Me entendés? Sí, 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 perfecto. Porque acá lo que premiamos es que lleguen a la verdad. O también pueden decir, ¿bajo qué condiciones son sustentables? Este proyecto planteado así, hoy no es sustentable por esta razón. Pero si cambiara esto, lo sería. Bien, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Qué más, chicos? Respecto a lo que dijo recién, profe, lo que dijo al último, entonces no es expresamente necesario que sea un proyecto electromecánico si está bien, digamos, fundamentado lo que estamos planteando y todo, o sea, que no sea específicamente eso, sino que puede ser relacionado con la ingeniería en general. Sí, sí, podría ser, podría ser. Ya les digo, orden de prioridad, tratemos de que sean proyectos electromecánicos. Pueden ser porque los desarrollaron en otra cátedra, pero no vieron la parte, la intimidad del negocio, la parte más económica y de sustentabilidad, ¿no es cierto? O puede ser porque detectan una empresa que tiene una necesidad y ustedes se ponen a estudiarla y la resuelven. O puede que sea un negocio que ustedes quieren hacer. Algo muy importante para realmente analizar, y esto, recomendación si les toca también, es ser totalmente transparente con los datos, y no algo que suele pasar en los primeros
en los primeros análisis, justamente uno quiere que le dé y está forzando a que dé y termina siendo después llevado a la realidad. Si les toca hacerlo el día de mañana para algo personal, termina algo siendo algo erróneo y en realidad es una pérdida de tiempo. No, y tiempo, plata, etcétera. Y no una herramienta para justamente el análisis y ahorrar tiempo, plata y demás en la evaluación de este proyecto, en la conclusión final. Chicos, una cosa, tomando lo que dijo Pablo, nunca se enamoren de un proyecto. ¿Saben cuándo alguien se enamora de un proyecto? Cuando toma la decisión de hacerlo. Cuando ya pasó este proceso y el proyecto cerró. Antes no se enamoren. Qué difícil. Es difícil, pero hay que lograrlo, porque si no, se van a pegar unos palos, chicos. Porque la Profe, verdad una les digo, pregunta. un negocio que sale mal en un modelo no le hace daño a nadie, pero un negocio que sale mal en la realidad deja muchos heridos. Profe, una consulta. Si hacemos el desarrollo de algo de fabricación o ambientado por ese estilo, ¿tenemos que también desarrollar el proceso o solamente la parte de negocio y esto que me explican No, el ustedes? proceso es uno de los pasos del método, del proceso. Somos ingenieros, nosotros vemos todo. Somos una de las pocas profesiones que puede ver un negocio del principio al final. Y el día de mañana, si ustedes se dedican a trabajar en relación de dependencia, después de ver esta materia van a tener una idea de cómo funciona un negocio. Y van a poder opinar. Si no, el ingeniero a veces queda aparte. Porque en cuanto empiezan a hablar de cuestiones de gestión o económicas o financieras, quedamos afuera. Y bueno, para eso está esta materia, para que no queden afuera. Para que entiendan de qué se está hablando. Obviamente que cuando terminen la materia, no la van a hacer hilacha en todo, pero van a tener un conocimiento general bastante bueno. Y después, si a ustedes les interesa el tema y lo profundizan, van a llegar a saber mucho. Profe, le largo un ejemplo, a ver si me acaba de ocurrir en este momento, solo para ver cuál sería su reacción al presentárselo yo. Se me ocurre, por ejemplo, hacer una extensión de la red eléctrica a una zona aledaña que no llega la electricidad. Sí. Entonces, yo voy a hacer un proyecto de una extensión de 5, 10 kilómetros, 20 o lo que sea, para lograr darle electricidad a esas personas que no están conectadas. Lo que es más probable es que el proyecto no dé económicamente, porque no son mucha cantidad de usuarios los que van a conectarse a esa red. Pero no sé de qué punto lo puede ver usted, ¿el lado económico o el lado de la ayuda social que haríamos en ese caso? Acordate que este método no se basa en lo económico, sino en la sostenibilidad. Le vamos a buscar, me encantó el proyecto, ya lo compro. Le vamos a buscar la vuelta a cómo puede ser realizado. A mí se me ocurre rápidamente, yo estoy ahí en EDEMSA, normas, y bueno, varias cosas hago en la empresa, pero así rápidamente hay algo que se llama obras por terceros. Entonces se puede presentar como proyecto ya calculado, que den las caídas de detección, etcétera, que dé los transformadores previamente calculados, y que se pueda pensar de hacer un proyecto cerca de la zona. ¿A qué le llamo proyecto? Poner una empresita o poner algo, o ser el financista, digámosle de determinada forma, de llevarle la electricidad a esa fábrica y a la vez hacer esa acción social de llevarle ese tendido eléctrico a la zona.
Qué buena existe idea. también otra parte que se puede mezclar con obra por tercero, que es barrios carenciados, que se llaman, en los que los costos, el mismo EPRE y la empresa, deja reducirlos, ¿sí? O sea, permite cosas utilizar materiales de menor calidad, sabiendo que es carenciado, o sea, que no se puede lograr el... Pero bueno, hay forma, es lo que decía por ahí No, Eduardo. mira, no conocía eso. O sea, Profe, a lo mejor también se puede integrar a eso la utilización de energías renovables. Me encantó. bueno, profe, muchas gracias por la respuesta. No, si usted piensa que nosotros les vamos a desmoralizar las ideas, no. Los vamos a empujar a que tengan ideas, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay veces que se realizan proyectos, es para que por ahí vayan teniendo ideas, en el que se busca, como decían recién, se busca ese beneficio económico, pero por ahí se sacrifica un poco de rentabilidad como para hacer acción social también. O lo que se llama, por ahí googleenlo y demás, lo podemos ver, por ahí convertirse en empresas B, o en empresas verdes o demás. Entonces, sacrifican un poco de utilidades, pero tener la conciencia tranquila, por decirlo así. O sea, un poco de... O sea, hay alternativas sobre eso, ¿viste? Se pueden vincular proyectos. Sí, sí, si sirve como aporte, yo sé que existen organizaciones que buscan fondos de empresas con este fin, con el fin de financiar estas obras, estos proyectos que ayudarían a gente y que, bueno, no son rentables, pero si hay una empresa que está dispuesta a dar una mano, yo he visto que eso se hace acá en Mendoza. Sí, sí, existen proyectos en municipalidades y a nivel gubernamental también existen áreas que tocan estos temas. Es cuestión, si lo justifican por ahí, es cuestión también de analizar ¿cómo se llama? Esas leyes y estatutos que están a disposición. Bueno, pero de hecho en el libro de economía habla del rol del Estado en una parte, por lo menos el que estudiamos en cuarto año, habla del rol del Estado y justamente el rol del Estado es ese, justamente poder llevar a todos, justamente todos tengan acceso a electricidad, siendo que en algunos casos no va a ser rentable. Ejemplo, qué sé yo, en el A En la ver, pleno de... Constitución. para Joel y para Pablo y para todos, de alguna manera, hay muchos proyectos que no son rentables económicamente, pero que de algún lado consiguen financiamiento. Y el conseguir financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial y toda esa serie de instituciones mundiales o de privados, se basan justamente en la presentación de un buen proyecto. No hace falta que sea económicamente rentable, porque la parte financiera la van a poner ellos, pero hay que mostrar de que el proyecto en sí mismo va a cumplir con el fin que nos hemos propuesto. Entonces, ¿sirve? Es indudable. Cualquier empresa que vaya a poner dinero para algo que no sea su propio beneficio, sino que sea social, lo quiere ver antes, quiere tener un proyecto hecho para saber dónde pone el dinero, no cómo lo recupera. ¿Quién hizo la pregunta última, por favor? Pablo Canal. Pablo. Mira, la economía dice una cosa, que los recursos son escasos y no lo podés gastar en algo que no tenga un beneficio adecuado. Lo que no te dice jamás es que el beneficio tenga que ser puramente económico.
si vos demostrás que hay un beneficio social, puede ser que el Estado o los organismos financieros decidan poner su dinero en ello, porque hay un beneficio social que lo muestra. Ese beneficio social se expresa económicamente, obviamente, pero es la historia de muchos proyectos. Por ejemplo, yo conozco proyectos hidroeléctricos que se han analizado con una tasa de descuento del 1%. ¿Me entienden lo que es eso? Solo porque era muy interesante socialmente. A una tasa así tiene que ser muy malo algo para que no cierre. Por eso, acá lo que tratamos de ver, ya les digo, son condiciones de sustentabilidad o de sostenibilidad. Lo económico es importante, sí, también lo social, también lo ambiental, y van a ver que el método 6BL tiene además 3 criterios más. Que sea útil para el cliente, lo dijo muy bien Esteban recién, él dijo, que cumpla el fin para el que fue hecho. ¿Me entienden? También tiene que ser bueno para la gente que trabaja en él y para los proveedores que están inmersos en él. Entonces ahí es realmente un proyecto sustentable. Y puede ser que el proyecto que decían no sea sustentable. Bueno, esperamos que logren la conclusión correcta. Y quizás les da económicamente y nos digan ambientalmente un desastre este proyecto. Por ahí pensando en lo que comentó el muchacho Joel recién, que está bueno, por ahí el beneficio no puede ser directo, sino indirectamente. Por ejemplo, llevar electricidad a un pueblo, a una casa, algo, una población que está alejada en el campo, le da la posibilidad de progreso a un futuro, de que puedan, qué sé yo, el hecho de tener una bomba de agua para riego con una bomba de pozo, lo que sea. A lo mejor nuestro proyecto, o sea, el proyecto que planteó el muchacho es simplemente llevar electricidad, pero eso, el beneficio puede ser a futuro justamente por la posibilidad de desarrollo que le da a ese Pero por lugar. supuesto, Pablo, vos imagínate que hoy en día no tener electricidad es ser pobre. Exacto. Es así de fácil. Prácticamente. Hoy no tener electricidad se considera pobreza. Vos imagínate lo que es que lleguen las 7, 8 de la noche y cae la oscuridad y no tenés nada para hacer más que poner algún farol de gas. Es terrible. No podés conservar los alimentos. Exacto. Y también está bueno que piensen proyectos que tampoco sean tan magnánimos socialmente, sino que simplemente, ustedes saben que lo más escaso que tiene Argentina hoy en día son las empresas. Argentina cada vez tiene menos empresas. Entonces, desarrollar una empresa sostenible le hacen un beneficio al país tremendo, porque van a emplear gente, porque van a lograr que incorporemos tecnología. Es muy importante generar una empresa. Hemos perdido quizás la idea de lo importante que es generar empresas. Todos damos por natural que si algún día queremos ir y buscar trabajo vamos a encontrar empresas. Yo les digo que cuando uno compara la cantidad de empresas por habitante que hay en la Argentina, hoy en día es muy baja. Nosotros necesitamos generar más empresas. Y las empresas normalmente no empiezan siendo empresas grandes, empiezan siendo empresas chicas. Después se vuelven grandes, ¿no es cierto? Pero las que nacen son siempre chicas. Una pregunta con las empresas. ¿Qué opina de las empresas con sistema de mercadeo en red? Me encantan. Imagínate,
Ese es uno de los grandes logros que hoy hay un montón de startups de empresas de ese tipo y algunas son tremendamente exitosas. Profe, le hago una consulta. ¿A qué se refería con tasa de descuento del 1% en una empresa que Que piden cuando préstamos, analizás el licitación? proyecto, ya después lo van a entender cuando hayan avanzado en la materia, se le aplica una tasa del 1% para el cálculo del flujo de fondos, que es una tasa muy baja, muy, muy baja. Hay proyectos, Imagínate rápidamente. claro, hay proyectos que se analizan socialmente que pueden llevar a incluso hasta una tasa negativa. Rápidamente, para que entendas esa tasa del 1%, estás diciendo que es menos de lo que te exige el banco, o lo que te da el banco, por poner un plazo fijo. O sea, imagínate lo irrisorio del 1%. Claro, sí, totalmente. O sea, si lo pusieras en el banco, por ejemplo, te está ofreciendo menos del 1%. Chicos, bueno, creo que ya se terminó el horario de la clase, ¿no es cierto? Número 1, armen equipo. Número 2, armen un Zoom y discutan una idea. Y preséntenla. Esteban va a estar feliz de que presenten sus ideas lo más rápido posible, porque mientras más rápido se pongan a trabajar, mejor. Profe, ahí, aprendo de tema. En el live está subida la clase del viernes pasado que usted grabó y se ve bien, no se nota el link roto ni nada. Perdón, no te escuché, Facundo. ¿Qué pasa con la clase? No, que usted decía que se rompía el enlace Sí. cuando lo subía. Y yo ahí me metí y la verdad que se veía bien. O sea, se escuchaba perfecto, Fantástico, todo bien. porque mientras hablábamos eso, las volví a cargar. Ah, O sea, cargó bien, me decís. sí, se veía bien. Genial, entonces, genial. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. ¿Viste, profe? Chao, profe. Con todo el Profe, entusiasmo y toda la buena onda, Hasta luego. que de acá van a salir algunos empresarios. Ojalá, profe. Listo, gracias, profe. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, chicos, cuídense. Profe, ¿puedo aprovechar estos 5 minutos para preguntarle un poco más sobre los sistemas estos de mercadeo en red? Dale. Que estuve leyendo y nada, me generan muchas dudas. Porque lo veo como un sistema piramidal en realidad. Pero bueno, quería saber de alguien que sabe más. ¿Qué querés saber? Eso, que lo veo como un sistema piramidal en realidad. Pero
Pero bueno, es mi percepción y justamente quería... A ver, en los sistemas esos podés encontrar casos que sean piramidales. Y hay casos que son serios y están bien hechos. ¿Me podés dar un ejemplo concreto? No, he estado viendo porque siempre en la facultad me ha pasado a lo largo de los años varios compañeros ofrecer ya desde Nuskin, Herbalife, Amway, todas estas Ah, sí, son una porquería. grandes. Claro, bueno. Y nunca me interesó hasta que quise saber qué es lo que era y bueno, empecé a investigar al respecto, a leer, a buscar. Aún inclusive fui a un evento que me invitaron para ver qué es lo que era, pues me generaba curiosidad en realidad. Lo cual, o sea, me pareció muy interesante el sistema en sí, pero como que le veo la falencia de que en algún momento ese proceso se acaba, digamos, ¿no? Como que los que quedan abajo, no sé si se ven Mira, beneficiados lo que realmente. pasa es que hay mucha confusión, o sea, bajo el título que vos dijiste hay también negocios muy serios. Claro. Pero hay también algunos ejemplos que son terribles. Yo también profundicé mucho uno en particular y la verdad que no me gustó para nada. Me di ¿Y usted cuenta... conoce algunos? ¿Eh? Digo, si conoce ejemplos de estos sistemas que se han implementado. Conozco varios, casi todos en Centroamérica. Ajá. Y son terribles la mayoría de esos. Pero también conozco cosas buenas. A través ¿Como de cuáles? se han hecho cosas muy, muy buenas. ¿Podría nombrarme algún ejemplo para como buscar? Para hacer, vos decís, para hacer tu marketing en red, absolutamente. No, quiero eso, ver, porque de las que he visto solo me aparecen en internet las más grandes. No conozco alguna otra empresa que haya aplicado. Tenés Mercado Libre, tenés Alibaba, tenés un montón. Mm. Y son empresas que han empezado a facturar. Vos imagínate que hoy la empresa más grande de la Argentina es Mercado Libre. Sí. Y es una empresa puramente de marketing. Y ya creo que debe andar una facturación cercana a los 10.000 millones de dólares. Y yo encuentro poca gente enojada con Mercado Libre. Es muy claro el negocio de ellos, ¿viste? Pero también hay muchas de estas empresas que son una porquería, están implementadas de modo tal de engañar al que se mete en ellas, ¿no es cierto? Siempre, mira, en los negocios, un consejo que te doy, siempre que veas una nueva ola de negocios, trata de ver los ejemplos exitosos. Claro. Es que a estas empresas les va bien, en realidad. Son Sí, todas sí, número pero uno. está bien. ¿Vos crees que es sustentable eso? Claro, no. O sea, ¿en cuánto se puede sostener el tiempo? En realidad, eso es. Es lo igual que, viste, estos de Sprayet, compre ya, todo eso. Claro. Son modelos de negocio feos, viste. Además, A menos que el producto funcione. A ver, por ejemplo, Herbalife, que tiene toda su línea. Yo he visto, conozco a gente donde he ido a gimnasio y a hacer entrenamiento que ha empezado a consumir eso y realmente han bajado un montón de kilos y me ha sorprendido y les pregunté por qué y bueno, me dijeron que habían estado consumiendo esta cuestión. O sea, como que las cosas que venden funcionan en sí mismas, al parecer. mira, hoy lo dijo Esteban, eso, vos tenés que, a ver, cuando haces un producto, el producto tiene que hacer lo que dice que va a hacer. Si no, Claro. estamos en el horno, ya pasás a la estafa.
Hay una cosa que hay que tenerla muy clara. La diferencia entre un buen negocio y una estafa es muy pequeña. Tal cual. Coincido. Por eso siempre cuando uno le enseña esto de los negocios, los proyectos a la gente, siempre está bueno ponerle un poquito al tema de la ética, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, gracias por su tiempo, profe. No, cuando quiera seguimos hablando. Hasta luego, que tenga buenas tardes. Hasta la próxima. Pablo, Esteban, ¿están ahí? Sí, acá estamos. No sé si hay, bueno, hay algunos que están, la clase sigue siendo grabada, no sé si querés. Sí, hay que parar esto. Para que no te sumergidas ahí. Ay, sí, me había olvidado, gracias. Y queda Seba y Seba. No se Con para C. la cuestión esta de grabación. Creo que arriba dice dejar de grabar. No me está apareciendo el dejar de grabar. Acá está, acá lo veo.